¿Se han preguntado cómo rayos se creó esta ciudad? No sé, la otra vez estaba recorriendo el valle y me di cuenta que todo estaba perfectamente trazado, había muchos canales y me puse a pensar, ¿a quién se le ocurrió esto? ¿Quién decidió que así iba a ser las cosas? Me puse a investigar un poco de la historia sobre el Valle del Yaqui y me encontré con varios libros. Pero honestamente el más completo y el que especifica un poco más la historia del Valle del Yaqui es este, Historia del Valle del Yaqui, por Claudio Abdo. Este libro explica toda la historia de estas tierras, desde el primer contacto de los aborígenes con los españoles hasta 1960, que fue cuando se publicó este libro. Los primeros capítulos son muy largos, muy extensos, donde hablan pues todo este tipo de expediciones de los españoles, así que me pasé un poco más a la historia que a mí me interesaba, que es cómo se creó este Valle del Yaqui. Ahí es donde me di cuenta que la historia más reciente se creó gracias a Carlos Conant Maldonado. Y es a partir de aquí donde les empezaré a platicar la historia de este valle. Honestamente tendría que ser un video específico para Carlos Conant para poder detallar su historia. De hecho, dejen en los comentarios si quieres que haga un video sobre Carlos Conant Maldonado. Pero te voy a dar un breve resumen. Antes de empezar su aventura por el sur de Sonora, él fue un empresario minero en Álamos, Chihuahua y Quiriego. Y básicamente en esa época, si querías ser emprendedor, aparte tenías que ser político y guerrillero. Estamos hablando de finales de 1800. Nada se ganaba fácil y la mayoría de las luchas se ganaban con fuerza violenta. Fue en estos territorios en el sur de Sonora donde Carlos Conant encontró gran oportunidad. Prácticamente hectáreas deshabitadas e infértiles por la falta de acceso al agua. Ahí fue donde nació su sueño agrícola que solamente él tuvo la capacidad de ver. Teniendo este sueño, se propuso conseguir la concesión de los territorios al gobierno federal. Afortunadamente, gracias a su astucia política y su gran habilidad para los negocios, fue en 1890 cuando por fin logró la concesión del gobierno federal. Me gustaría decir que esta fue la parte más difícil. Sin embargo, el proyecto que se planteaba Carlos Conant era digno de ciencia ficción. Planeaba hacer fértiles 1 millón de hectáreas que incluían el Valle del Yaqui, el Valle del Mayo y el Valle del Fuerte. Básicamente, una de las obras más ambiciosas de toda América. El proyecto incluía canales inmensos, diques de contención y presas extremadamente grandes que eran totalmente alejadas a la imaginación de la época. Haz de cuenta un Elon Musk de la época. Básicamente lo que planteaba este hombre Carlos Conant era como decir en la actualidad ir a conquistar Marte. Recordemos que era 1890, era un proyecto al borde de la locura. La concesión se le fue dada a Carlos Conant con el objetivo del gobierno federal de empezar a poblar esa zona, debido a que era una zona que no tenía más de 100,000 habitantes y la mayoría concentrada en las minas. Una vez obtenida la concesión, se enfrentaría al reto más grande del proyecto: levantar financiamiento en un país que estaba en constante guerra civil y si algo había era incertidumbre. Cuenta la historia en que Carlos Conant se fue a Nueva York y allá logró convencer a unos inversionistas que confiaran en el proyecto loco que traía. Así logró crear la Sonora and Sinaloa Irrigation Company, la empresa que empezaría en su primera fase a crear los estudios topográficos. Si había sembrado la semilla, quedaría fruto a lo que conocemos en la actualidad. Desgraciadamente la obra pues no era nada fácil, era verdaderamente un reto muy pesado, sobre todo en cuestiones financieras. Sin embargo, el trazo que hasta la fecha hoy conocemos se creó en esas fechas. El sistema de división de terrenos con sus respectivos sistemas de canales es un sistema que sigue vigente y ya tiene más de 120 años. Todo el que vive en Ciudad Obregón le debe gran parte a la visión que tuvo Carlos Conant Maldonado, así como todos los pioneros que sacrificaron no solamente su capital, sino a veces hasta su vida para poder que este gran proyecto avanzara. Benito Conant, José María Parada Pablos, Juan Álvarez, Albino y Simeón Almada fueron contratistas que también le apostaron a este gran proyecto. Incluso cuando el financiamiento ya no estaba llegando, tuvieron la visión de seguir con los trabajos de construcción. Desgraciadamente, Carlos Conant y la empresa que había creado Sonora and Sinaloa Irrigation Company se descapitalizó. Los hermanos Richardson, los principales inversionistas neoyorquinos que había conseguido Carlos Conant, era quien tenía la opción de compra de todos los derechos de esta empresa. Y los ejercieron para crear la Richardson Construction Company. Tenían grandes planes de continuar con el proyecto que Carlos Conant había dejado, pero incluso hasta tenían más capital y más experiencia en este tipo de proyectos. Sin embargo, como todos sabemos, llegó la revolución y esto claramente torpeció todo el progreso que se pudo haber dado en el valle. Aquí es donde se vio una movida muy interesante de parte del general Álvaro Obregón. Tuve la fortuna de platicar con su nieto, aquí pueden ver la entrevista, y me comentó que fue el general Álvaro Obregón quien logró gestionar la compra de las acciones de la constructora Richardson, junto con todas las hectáreas que esto implicaba. De esta manera, su amigo de la política y presidente en ese entonces, Plutarco Elías Calles,
pudo crear un Banco Nacional de Crédito Agrícola para por fin poderle dar créditos a mexicanos y que sean ellos quienes tuvieran los derechos de la tierra. Esta movida cambió el juego por completo. Por fin mexicanos iban a tener acceso a comprar tierra. En este libro se menciona que Álvaro Obregón fue quien expropió las tierras de la Richardson. Sin embargo, pues hay esta versión de la historia que me platicó su nieto que dice que no, que se las compró a un inversionista en una cantina en Nogales. Ahí pueden ver el clip. Como todos sabemos, la agricultura es una de las actividades más riesgosas, pues sus resultados dependen mucho de la naturaleza. Variaciones en el clima, humedad, plagas, etc. A esto agrégale a que solamente tienes una ventana de tiempo para vender tu producto, ya que este se puede echar a perder. Es por eso que muchos agricultores sufren muchos abusos en los precios, de hecho hasta la fecha, pero en ese entonces todavía más. Y por lo general los compradores abusaban de este riesgo que tenía el agricultor y les bajaban mucho los precios, y pues el agricultor, con tal de que no se le echara a perder la cosecha, pues la vendía a un precio muy bajo. Rodolfo Elías Calles conocía bastante bien este problema y fue entonces que en 1933 dictó una ley para agrupar a los agricultores, las famosas uniones agrícolas. Estas uniones, por medio de la venta concentrada de todo el producto, le daban un mayor poder al agricultor de negociación. Aparte, podían debatir temas comunes que les afectaban a todo el gremio y conseguir mejores precios en empaques, fertilizantes y cualquier tipo de materia prima que necesitaran. Un ejemplo más de que si generas comunidad, promueves el progreso. El individualismo es un mito ideológico. De 1923, que había solamente 15,000 hectáreas fértiles en el valle, llegaron a 52,500 en 1937, un aumento del 350%. Fue en base a todo este desarrollo agrícola que se empezó a concentrar población a los alrededores de la estación de ferrocarril Cajeme. Fue un 30 de noviembre de 1927 que la comisaría de Cajeme se convertiría por fin en municipio libre. Espero este video te haya ayudado un poco más a entender cómo se creó esta ciudad. Toda la información que tuve la obtuve de este libro, así que si tienes alguna duda lo puedes revisar. Como pueden ver, esta ciudad se creó con grandes visionarios, grandes sacrificios y una gran unión. Valores que parece ser que no están muy presentes en la actualidad, pero que aunque nos cueste creer, fueron la base con la que se fundó esta ciudad.